alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceburg, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, en este primer domingo 2024, el Señor nos ha dado un tema, y este tema lo hemos titulado Enséñame a hacer tu voluntad. Y el texto base en la tarde de hoy está en el Salmo 143:10. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias una vez más, Señor, porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Nosotros confiamos en tu palabra y creemos en tu palabra. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorioso Dios. Salmos 143:10. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, porque lo estamos monitoreando. Salmo 143:10, Reina Valera 1960, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hoy, amada iglesia, amados hermanos, comenzaremos con 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa la palabra enséñame? Miren, enséñame viene de enseñar, y con estos vocablos el Antiguo Testamento designa a veces la transmisión de conocimientos o de habilidades de cualquier clase. En 2 Samuel 22:35, aquí no habla de quién adiestra mis manos para la batalla. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Ya está en la pantalla. Glorioso Dios. 2 Samuel 22:35, la versión de la Reina Valera 1960, dice: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arca del bronce con mis brazos. Amén. Sin embargo, amada iglesia, amados hermanos, pero sobre todo designa la instrucción
en la ciencia de las cosas que son divinas. En Deuteronomio 4:10 de la Reina Valera 1960 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñanzas a sus hijos. También ahí mismo en Deuteronomio 4:14 dice: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñases los estatutos y los juicios, para que los pusierais por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Amén. Y en nuestra segunda pregunta que tenemos en la tarde de hoy, esta pregunta es la palabra hacer. ¿Cuál es el significado de la misma? Y según el diccionario, amados hermanos, el diccionario español, hacer tiene varios tipos de significados, como por ejemplo, producir algo delante el primer ser, fabricar forma o algo donde la forma normal y trazo que debe de tener algo. Y el tercero, ejecutar o poner obra una acción o un trabajo. También dice que hacer es realizar o ejecutar la acción expresada por un verbo enunciado ya previamente. Y dice también que dar el ser intelectual forma a algo con la imaginación o con algo de concebirlo en ella. También pudimos encontrar que hacer significa contener capacidad para algo. Eso es lo que significa, según el diccionario, la palabra hacer. Y la tercera pregunta es la voluntad. Voluntad, amados hermanos, es lo que nos manda a hacer nuestro Dios. Y esta voluntad de Dios, muchas personas la desobedecen, y por desobediencia la dejan de hacer, y en vez de hacerla hacen su propia voluntad. Pero miren, la voluntad de decreto la hacemos y creamos o no en ella. Tenemos que hacerla. Nosotros, amados hermanos, podemos dejar de hacer la voluntad, esa voluntad de mando, como
por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 7:21, vamos a buscarlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, Mateo 7:21, donde dice, glorioso Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. ¿Cómo fue que dijo, pastor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero lamentablemente no todos hacen la voluntad del Padre. Es lamentable. Por eso Él dice que no todo mundo entrará en el reino de los cielos. Santo papá. Volviendo, amados hermanos, a nuestro texto de hoy, nuestro texto base, Salmo 143:10, donde dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Al decir aquí, enséñame a hacer tu voluntad, David podía decir, hazme oír, como dijo en el Salmo 143:8, vamos a buscarlo rapidito, vamos a leerlo. Dice el Salmo 143:8 de la versión de la Reina Valera 1960, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde andar, porque a ti he elevado mi alma. Sin embargo, no dice, hazme hacer tu voluntad. Miren, en toda su confianza en Dios, él sabía que Dios no le iba a obedecer. Él sabía que Dios no lo obedecería. Más bien, amados hermanos, el Dios de todo amor, el Dios amoroso, le enseñaría a David a hacer su voluntad. Él guiaría a David a la tierra de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, el salmista no dice, Señor, ayúdame a hablar de tu voluntad. No, él no dice así, aunque es algo muy apropiado hablar de ella y es algo muy provechoso para escuchar, pero aún así, el hacer la voluntad de nuestro Dios es mejor que hablarla. Oigan bien, el hacer la voluntad de nuestro Dios es mejor que hablarla. ¿Cuántos dicen amén? Miren, alguien de la antigüedad describió como un creyente debe de hacer esa voluntad de nuestro Dios. Y él dijo que puede ser de una forma reflexiva, de una forma inmediata, de una forma alegre, de una forma constante, de una forma
universal, espiritual e intensamente. Aleluya. Toda ese tipo de forma, amados hermanos, están descritas como para que entendamos cómo un creyente debe de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siguiendo con nuestro texto base en la tarde de hoy, al decir las Escrituras, tu buen espíritu, aquí podemos ver que conecta esta obra de enseñanza de Dios con la presencia de su espíritu. Además, amados hermanos, el Señor tiene una manera de enseñarnos por su propio espíritu. Y el Espíritu Santo habla en susurros, en secreto, a quienes pueden escucharlo. Sí, amados hermanos, el Espíritu Santo habla en susurro, en secretos, a quienes pueden escucharlo. Amén. Glorioso Dios. Pero oigan, no todos los cristianos profesantes tienen la visitación del Espíritu de Dios de una forma de comunicaciones personales, pero ahí sí podemos ver que hay santos que escuchan una voz detrás de ellos. Cuando esa voz le dice: este es el camino a andar, anda por él. Y muchos siguen esa voz, otros le tuercen el brazo a nuestro Dios y no hacen caso a esa voz. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos guía con sus ojos, así también nos guía con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, la palabra profesante que acabamos de decir, según su definición, según lo que encontramos en el diccionario, glorioso Dios, es una persona que profesa a Cristo. Es una persona que dice ser cristiana y que asegura a ciencia cierta ser cristiana. Con su boca, esta persona dice que es salva, pero que realmente lo sea, eso es otra cosa. Miren, una persona que posee a Cristo es una persona que ha recibido realmente al Señor como su Salvador. Juan 1:12, vamos a buscarlo rapidito, habla más de esto al respecto. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Juan 1:12, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Dice Juan 1:12, en la versión de la Reina Valera 1960, mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fue que le dio? Potestad de ser hijos de Dios. Y estas personas, amados hermanos, están descritas en 1 de Juan 5:12. Vamos a buscarlo. Perdón. 1 de Juan 5:12, ya está en la pantalla. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Pero miren, Cristo vino en el corazón de todo lo que estamos hablando, y Él vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, según Gálatas 2:20, que fue lo que predicaron la semana pasada en el Viernes de Damas. No sé si ustedes lo observaron, pero Él lo dice ahí, en Gálatas 2:20. Vamos a buscarlo rapidito. Dice Gálatas 2:20 de la versión de la Reina Valera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Glorioso Dios. Miren, la Biblia hace una clara diferencia, entre lo que realmente profesan a Cristo y a lo que realmente poseen a Cristo. Oigan, no todo aquel que asegura ser salvo es realmente salvo. No todo el que invoca el nombre de Cristo es realmente un cristiano. No lo digo yo, lo dice 2 de Timoteo 2:19. Vamos a buscarlo rapidito. 2 de Timoteo 2:19, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Digan bien: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santo Papá. Por eso, amados hermanos, no todo el que dice haber nacido de nuevo realmente ha nacido de nuevo, sino se aparta. Santo. Seguimos con nuestro texto base en la tarde de hoy. Y al decir: porque tú eres mi Dios, miren, era apropiado que David esperara que nuestro Dios le enseñara. Ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, le enseñará
al siervo dispuesto a hacer su voluntad una demostración de la bondad del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero oigan, todos nosotros deberíamos saber lo que sabía David, que su espíritu era un espíritu bueno, y deberíamos de saberlo incluso un poco más que David, a la luz del derramamiento del Espíritu Santo, que es parte del nuevo pacto con nuestro Dios. Amén. Miren, un creyente no tiene ninguna razón para dejar de ceder a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Oigan, amados hermanos, el buen espíritu es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nadie es bueno sino solamente Dios. ¿Cómo fue que dijo? Nadie es bueno sino Dios. Santo Papá. Vamos a seguir, vamos a proceder y vamos al contexto del texto de la tarde de hoy, Salmo 143, 11. Estaremos exponiendo el 11 y el 12 como contexto en esta tarde. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Salmo 143, 11 de la Reina Valera 1960 dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacará mi alma de angustia. Y dice el 12: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirá a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Así es, porque yo soy tu siervo. Al decir, amados hermanos, oh Jehová, me vivificarás, David se encuentra orando por un avivamiento, por una renovación de vida y por una vitalidad. Sin embargo, él ora por esto, pero no por su propio beneficio o reputación, sino por el nombre de Jehová. Oigan bien, por el nombre de Jehová, por amor al nombre y a la reputación del Señor. Amén. Miren, hay un interés genuino por el nombre de nuestro Dios, y es un aspecto necesario de el verdadero avivamiento, pues Él no pone el nombre de ningún otro hombre, ni el nombre de ningún líder, ni el nombre de ninguna otra persona, sino el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, hay muchas personas que en las oraciones, en sus oraciones, piden de una forma egoísta, cuando orando, como por ejemplo, muchos piden de la siguiente forma: Señor, permíteme ser conocido por una gran obra o por un gran trabajo, etcétera, etcétera, que yo haya hecho. Santo Papá.
Esa es una forma egoísta de muchas personas al orar. Volviendo al contexto en esta tarde, y al decir, por tu justicia sacará mi alma de angustia, David sabía que su rescate tendría gloria a Dios. Ese rescate él sabía que traería esa gloria de nuestro Dios, el Creador, por lo que él podía orar libremente por una liberación sobre esa base. Él le podía pedir a Dios que simultáneamente destruyera a todos los adversarios de su alma. Él le permitía a Dios la venganza contra los que lo perseguían, aquellos que querían de una forma u otra eliminarlo y matarlo. Pero miren, cuando dice sacarás mi alma de angustia, es como si le dijera, yo puedo meter mi alma en cualquier tipo de peligro, en cualquier tipo de angustia, pero solamente tú puedes sacarme de esa angustia. ¿Me están entendiendo? Solamente Él es el que nos puede sacar a cada uno de nosotros de cualquier tipo de angustia. ¿Estamos claros con eso? Santo. Cuando dice el contexto, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, porque yo soy tu siervo. Miren, David apela a nuestro Dios sobre la base de su nombre, sobre la base de su justicia y de su misericordia, por lo también sobre la base de su relación con el Dios amoroso, como lo que Él es, su siervo. ¿Cuántos dicen amén? David, amados hermanos, entendía que el siervo tiene obligaciones para con el amo. Sin embargo, el amo también tiene obligaciones para con el siervo. Amén. Porque nuestro Dios está comprometido con su siervo, tan ciertamente como su siervo está comprometido con él. Oigan bien, porque Dios, nuestro Dios, está comprometido con su siervo, tan ciertamente como su siervo está comprometido con él. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Oigan, David le pide a Dios que se ocupe de sus enemigos, pero antes de eso le pide a Dios que se ocupe de él. Oigan bien, antes de eso él le pide que se ocupe de él. Él sabía que su propio caminar, él sabía que su propio andar era un andar bajo, un andar sin ningún tipo de inspiración o sin ningún tipo de dirección con Dios. Y todo esto él sabía que era un peligro, que en cualquier momento el enemigo podría
atacarle. Por eso le dijo lo que leímos como texto base, y lo voy a repetir, el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Miren, enséñame a hacer tu voluntad, ahora se eleva a algo más alto. David no oraba solamente por la liberación de los problemas externos, sino lo que es aún más importante, por la guía del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que no pueda declinar ni hacia la derecha o a la izquierda, sino para mantenerse en el camino de la rectitud. Aleluya. Pero miren, esta es una solicitud que nunca debe de olvidarse cuando las tentaciones nos asaltan con esa gran severidad, ya que es particularmente difícil someterse a nuestro Dios sin recurrir a los métodos de alivio, y estos métodos injustificables que normalmente la persona acude, como por ejemplo muchas personas que tienen ansiedad, que tienen miedo, que tienen algún tipo de enfermedad, que tienen algún tipo de dolor, primeramente recurren a lo convencional cuando tienen enfermedad, cuando tienen algún dolor, a las pastillas, a las píldoras, y después a la oración. Ya bebida la pastilla y haber orado, no saben cuál de los dos fue que hizo el trabajo, porque la confianza la dividieron entre la pastilla o la oración. A menudo, amados hermanos, nosotros somos tentados a dar algunos pasos particulares, y el ejemplo de David debería de hacer cada uno de nosotros ese ejemplo de orar en todo tiempo por una moderación divina, y que no seamos apresurados por impulso de sentimientos o de cursos de cosas injustificables. Debemos cuidadosamente, amados hermanos, marcar su forma de expresarse, ya que lo que pide no es simplemente que se le enseñe cuál es
la voluntad de Dios, sino que se le enseñe y lleve a la obediencia. Al mismo tiempo, hacerla. Sí, y hacerla, amados hermanos, porque no estamos en nada en que nos lleve y no ejecutarla. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, el primer tipo de enseñanza es de un tipo menor de utilidad. Ya cuando Dios nos muestra nuestro deber, no necesariamente lo seguimos. Y es necesario que se extraiga de nuestro afecto, porque Dios, por lo tanto, debe de ser maestro, y maestro no solamente en las letras muertas, digan bien, no solamente maestro en las letras muertas, sino por todos los movimientos internos de su gran espíritu. Amén. De hecho, amados hermanos, hay tres formas que actúan como parte de nuestro maestro. Y la primera es cuando Él nos da las instrucciones por su bendita palabra. La segunda, cuando nos ilumina nuestras mentes con su Santo Espíritu. Y la tercera, cuando nos graba las instrucciones en nuestros corazones para que podamos observar con un consentimiento verdadero y al mismo tiempo un consentimiento cordial. Quiero decirle que no solo escuchar la palabra de nuestro Dios no solamente escuchando la palabra nos sirve, ni es suficiente, amados hermanos, para que la podamos entender. Hay algo que debemos de entender cada uno de nosotros, y es que tenemos que ser obedientes a la misma. Como decimos en nuestra oración, no solamente oidores, sino hacedores. Y para ser hacedores tenemos que estar plenamente confiados en lo que estamos haciendo. Amén. Glorioso Dios. Miren, al decir enséñame, es porque David tiene esa gran necesidad de aprender algo en la vida, y solamente de la mano de nuestro Dios Él sabe que lo va a aprender, porque Él va a hacer simple y sencillamente la voluntad
de nuestro Creador. No como muchos que pueden ser capaces de hacerlo, como algunos que viven engañando y hacen una imaginación que están haciendo la voluntad de Dios y en verdad están haciendo su propia voluntad y piensan que están en el camino correcto. Santo Papá. Por eso David insiste y dice: deja que tu buen espíritu me guíe. Santo Papá, tu buen espíritu me guíe. Porque David, amados hermanos, él desea la guía del Espíritu, no solo mientras Él pueda iluminar nuestra mente, sino que influya efectivamente en el consentimiento de nuestros corazones y, por así decirlo, nos lleva totalmente de la mano. Amén. Pero miren, este pasaje, este texto base que el Señor nos dio en la tarde de hoy, nos advierte de la necesidad de estar sediento antes de ponernos en guardia, por así decirlo, para no ceder a las pasiones desmesuradas en cualquier tipo de contienda que podamos tener con aquellos malvados, con aquellas personas que son totalmente malas, totalmente dañinas. Y como no tenemos suficiente sabiduría o poder propio para controlar y restringir estas pasiones, entonces siempre debemos buscar la guía del Espíritu de Dios para poder mantenerla con nosotros. Amén. Glorioso Dios. Pero oigan, ya hablando en un buen castellano, o mejor dicho, en pocas palabras, el pasaje nos enseña lo que podemos pensar en el libre albedrío, porque David aquí niega la voluntad de tener el poder de juzgar correctamente hasta que muestran los corazones que se han formado a una santa obediencia por el gran Espíritu de nuestro Dios. Amén. David comprueba que no tenía esa especie. Él comprueba que no tenía esa gracia de lo que muchas personas hablan. Y él deja que el hombre en un estado de su suspensión o en un estado de indecisión, pero él afirma algo más efectivo y agradablemente, como lo dice Pablo en Filipenses 2:13, vamos a buscarlo, cuando dice que es Dios quien trabaja en nosotros. Ya está, Filipenses 2:13. Glorioso Dios.
Dice la versión de la Reina Valera, 1960. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo fue que dijo? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Miren. Cuando dije a la mano derecha, lo dije en el sentido figurado de la rectitud. Y el significado de David es que somos arrastrados a el error cada vez que rechazamos lo que es agradable a la voluntad de nuestro Dios. Oigan bien, el significado de David es que somos arrastrados al error cada vez que rechazamos lo que es agradable a la voluntad de Dios. Ese término se opone tácitamente a lo que hace el Espíritu a cada uno de nosotros. Pero lo que Él dice es algo equivalente a esto, que los pensamientos de todos los hombres están contaminados y pervertidos hasta que la gracia del Espíritu los reduce al gobierno correcto, o mejor dicho, al camino correcto. Por lo tanto, amados hermanos, se deduce que nada de lo que dicta el juicio de la carne es bueno o sano. Oigan bien, que nada de lo que dicta el juicio de la carne es bueno o sano. Santo papá, mi alma te alaba. Finalmente, doy por sentado que los hombres malvados son guiados por el espíritu maligno y enviados de nuestro Dios, porque Él ejecuta sus juicios por la agencia de los demonios, según lo dice 1 Samuel 16:14. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. 1 Samuel 16:14, en la Reina Valera 1960, que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oigan bien, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Santo. Pero cuando David en este lugar habla del buen espíritu de Dios, no me imagino, amados hermanos, que tenga una alusión tan tensa, sino que se hace cargo de la corrupción y asigna elogios de lo que sea, de lo que es bueno, de lo que es recto y de lo que es verdadero para el Espíritu de Dios. Amén. Cuando dice, porque eres mi Dios, muestra que su confianza para obtener su solicitud se basa completamente en el favor y la gran promesa de nuestro Dios. Miren,
No es un asunto que está dentro de nosotros, de nuestro propio poder hacerlo. Es de nuestro Dios. Él es el único que con su libre gracia, esa gracia de nuestro Dios, puede derramarla en cada uno de nosotros. Amén. Por eso debemos de mantenernos haciendo su voluntad. Lo dejo con el texto base, Salmos 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar para ser despedido en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en la tarde de hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando bajo tu sombra y tu honra. Y como dice el salmista, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu nos siga guiando hoy, mañana y siempre a esa tierra de rectitud, para poder llegar y alcanzar esa promesa que tú nos has dado. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los que te tememos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en casa de oración exponiendo tu bendita palabra. Bendiciones, y que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Buenas tardes. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío, tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma,
Señor, cada día. A ti, dígale, a ti levantaré mi alma como una ofrenda, Señor, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Díselo otra vez. A ti levantaré mi alma. Díselo, daré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus enseñanzas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus enseñanzas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. En ti esperaré cada día. Una última vez díselo, mi hermano. En ti esperaré cada día. Te esperamos, Señor. Todos esperamos en ti, Señor.